Mi nombre es Sloane Elridge. Tengo 31 años y la mayor parte de mi vida adulta he trabajado detrás de puertas restringidas, dentro de cadenas de suministro clasificadas y planes de vuelo cifrados. No me dedico a los cuentos de hadas. Me dedico a la logística, a la evaluación de riesgos, a la cadena de custodia. No olvido firmar formularios, y ciertamente no olvido autorizar entregas. Por eso la caja blanca sobre la mesa auxiliar no era solo sospechosa. Era imposible. Acabábamos de terminar de intercambiar votos bajo el dosel al aire libre en Fort Havenfield, un puesto militar que no permite nada inesperado. Mi esposo, Leonos, estaba a mi lado con el uniforme completo de la Marina, cada medalla ganada, no heredada. Y cuando extendí la mano, pensando a medias que la caja simplemente había sido extraviada por un catering, él atrapó mi muñeca en el aire. No la toques. No alzó la voz. No hacía falta. El acero en su tono lo decía todo. Lo miré. Él no miraba la caja. Miraba a mi hermana. Gemma estaba junto a la barra improvisada girando una copa de champán con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y de repente, supe que esto no era un regalo. Era una amenaza. Y ella la había envuelto en blanco. Nadie más parecía haberla notado aún. El champán fluía. Alguien había comenzado una suave interpretación de At Last en el violonchelo, y la luz del sol que se filtraba a través de las guirnaldas hacía que todo pareciera un sueño curado, pero mi muñeca todavía hormigueaba por la presión del agarre de León, y mis ojos permanecían fijos en la caja. No estaba allí hace 10 minutos. Había pasado por esa mesa yo misma de camino a saludar al coronel Beckett. Había estado vacía entonces. Ahora estaba allí como si siempre hubiera pertenecido. De tamaño mediano, perfectamente cuadrada, envuelta en papel blanco mate sin lazo, sin uniones de cinta, sin escritura a mano, excepto 3 palabras impresas en una caligrafía cuidadosa. 4S, sin apellido, sin iniciales, solo el tipo de nota destinada a parecer íntima. Escaneé la habitación, con la mandíbula apretada. Nadie la miraba, pero Lenice seguía observando a Gemma. Y cuando me volví hacia ella, inclinó la cabeza y levantó su copa ligeramente como si fuera un brindis. Di un paso atrás, el aire a mi alrededor se adelgazó. Me picaban los dedos por alcanzar mi teléfono para retroceder en cada conversación del último año. Pero Leonos no se movió. Dio un corto asentimiento a alguien cerca del borde de la carpa. 2 hombres vestidos formalmente de azul marino se levantaron al unísono, callados y tranquilos. No me miraron. No hacía falta. La sonrisa de Gemma se contrajo. Fue entonces cuando supe con certeza que ella no esperaba que atraparan la caja. No tan pronto. No delante de una sala llena de oficiales de alto rango y sus acompañantes. No el día en que asumió que estaría demasiado distraída, demasiado blanda y demasiado novia para estar alerta. La caja no había venido a celebrar. Había venido a escenificar algo. Leonos se inclinó hacia mí, su voz baja y uniforme. Evans y Colt la asegurarán. Quédate aquí. Déjalos trabajar. Asentí una vez, todavía mirando a Gemma. Luego se dio la vuelta, desapareció por el extremo de la carpa, deslizándose detrás de las cortinas blancas colgantes como una invitada que se dirige al baño. Nadie la detuvo. Nadie se dio cuenta. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ella no había venido a ser parte de esta boda. Había venido a interrumpirla. Evans levantó la caja con manos cuidadosas, escaneándola primero con un detector portátil sacado de una funda lateral. No sonó nada, pero su rostro no se relajó. La llevó hacia el espacio administrativo de la oficina lateral adyacente a la capilla sin decir una palabra. Todo se sentía demasiado tranquilo. Algunas personas miraron a su alrededor, sintiendo que algo andaba mal, pero nadie preguntó. No cuando Leonice estaba a mi lado, tranquilo e ilegible. Su mano rozó la mía de nuevo. No tiernamente, no ceremonialmente, solo firme. No hablé, pero por dentro los cálculos ya habían comenzado, y Gemma acababa de desencadenar algo mucho más peligroso que una boda arruinada.
Para cuando se sirvió el pastel, Gemma se había ido. Sin despedidas, sin notas, ni siquiera una mancha de lápiz labial en una copa de champán. Solo ausencia, limpia y quirúrgica, su estilo exacto. Cuando quería desaparecer antes de las consecuencias, yo estaba parada cerca del borde de la carpa, observando cómo la puerta de la oficina administrativa se cerraba detrás de Evans. La caja ya estaba fuera de la vista, bajo llave y vigilancia. Pero el verdadero peligro no era lo que había dentro. Era el momento. La forma en que había esperado hasta el momento en que estuve rodeada, suavizada por votos, música y personas que no podía permitirme alarmar. No era solo audacia. Era estrategia. Y eso significaba que no había actuado sola. Lenice se reunió conmigo, callado como siempre. Su presencia no me reconfortaba. Me anclaba. Su mano rozó mi parte baja de la espalda como una orden más que afecto. Ella sabía exactamente cuándo golpear. Dijo, lo suficientemente bajo para que solo yo lo escuchara. Asentí. Creo que este es su plan B. No preguntó cuál era el plan A. No hacía falta. Hace 4 meses, Gemma había llamado en medio de la noche, sollozando, su voz espesa de culpa o teatro. Todavía no podía decirlo. Afirmó que necesitaba enviarme algunos documentos para aferrarse a algo sobre una disputa legal, un casero, un favor. Dije que no. Ella lloró más fuerte. Dijo que siempre me había admirado. Dijo que no me lo habría pedido si tuviera otra opción. Aún así, dije que no. Esa llamada me había perseguido. No porque me sintiera culpable, sino porque no se sentía terminada. Ahora entendía por qué. Asumió que no arriesgaría a arruinar mi propia boda, dije lentamente. Leonice exhaló por la nariz, un sonido agudo y corto. Contó con tu moderación. Y tenía razón. Si no hubiera atrapado mi muñeca, habría abierto esa maldita cosa. Justo allí delante de amigos, oficiales al mando, fotógrafos. Eso no era solo arriesgado. Me habría hecho cómplice. Miré el borde de la carpa donde ella había desaparecido. Me conocía lo suficientemente bien como para predecir mi silencio. Lo que no contaba era cómo se ve el silencio cuando sostiene una cuchilla. La boda terminó temprano. Sin grandes anuncios, solo un cambio silencioso en la energía que recorrió a los invitados como un frente meteorológico sutil. La gente terminó sus bebidas más rápido, dio abrazos educados, susurró algo sobre vuelos tempranos. Sabían no hacer preguntas cuando la sala se enfrió. De vuelta en casa, me cambié el vestido sin ceremonia. La seda tiraba de mis pies como algo que quedaba atrás. Me puse pantalones negros sencillos, una camisa de cuello redondo y me recogí el pelo. No como una declaración, solo memoria muscular. No había terminado de ser una novia. Estaba volviendo a ser alguien más aguda. Lenice se sentó en la mesa de la cocina, con el portátil abierto, pero sin tocar. Ella ha estado probando tus límites durante años, dijo. Asentí, pasando junto a él hacia el cajón de archivos que manteníamos cerrado, aunque nadie más vivía aquí. Saqué mi unidad de copia de seguridad y la conecté. Docenas de carpetas, mensajes cargados, PDFs, declaraciones de impuestos, años de polvo digital que había guardado, pero nunca cuestionado. Abrí un hilo con Gemma del invierno pasado. En ese momento, parecía inofensivo. Solo para saber cómo estabas. Espero que estés bien. Quizás te envíe algo pronto. No te preocupes, nada grave. Confía en mí. Te quiero. No había respondido. Ahora lo veía por lo que era. Una migaja. No afecto, no disculpa. Preparación. Seguí desplazándome. Pequeñas solicitudes. ¿Puedo usar tu dirección para una solicitud de empleo? ¿Puedo reenviarte algo solo para guardarlo? ¿Todavía tienes tu archivo de arrendamiento de Georgia? No había robado nada de una sola vez. Había construido un plano. Lenice se acercó, apoyándose contra la pared.
Ella no es descuidada, dijo. Es deliberada. Sabe que crees que la culpa es amor. Levanté la vista. Esa fue la frase que abrió algo. No necesitaba que estuviera de acuerdo. Solo necesitaba que no dijera no lo suficientemente rápido, y yo no lo había hecho. No todas las veces. Abrí una carpeta titulada W2-2021. Y ahí estaba, mi declaración de impuestos completa enviada a ella en un momento de debilidad familiar. Dijo que era para comparar deducciones. Dijo que le ayudaría a organizar sus finanzas. Ayudó, sí. La había usado para construir una versión sombría de mí, y yo le había dado el primer ladrillo. Para la mañana, estaba esperando fuera de la oficina de campo del NSIS con un archivo debajo del brazo y un silencio enrollado en mi pecho como un arma aún no desenvainada. La agente especial Marin me recibió en la puerta. No sonrió, solo asintió una vez y me llevó a una habitación con paredes grises y sin ventanas, una mesa, 2 sillas, sin distracciones. Deslizó una carpeta de Manila hacia mí. Escaneamos la USB de la caja. La abrí. La primera página me golpeó como una lenta gota de ácido. 3 facturas, cada una con mi nombre, cada una con una firma tan parecida a la mía que parecía que un fantasma la había escrito. Casi perfecta hasta que sabías qué buscar. Sin temblor de presión, sin arrastre de tinta, levantada, colocada, falsificada. Luego un contrato con fecha de hace 2 semanas. Elrich & Coens Holdings, una empresa fantasma creada utilizando mi identificación militar, número de seguro social parcial y una dirección de Georgia que no había utilizado en 5 años. Marin no parpadeó. Esto es una confirmación de entrega. Esa caja en tu boda no fue un regalo. Fue la última etapa de una cadena de lavado de dinero. Se me revolvió el estómago, pero mantuve la voz firme. ¿Sabemos quién la construyó? Aún estamos rastreando el inicio de sesión, pero según los metadatos, se originó en un dispositivo personal registrado a nombre de una llama Elridge. La IP coincide con una residencia en Brooklyn. Por supuesto, Leonus había estado callado hasta ahora, de pie detrás de mí, con los brazos cruzados. No necesitaron tu permiso, dijo en voz baja. Solo tu patrón. Me volví hacia él. Tenía razón. Habían estudiado cómo perdonaba, cómo dudaba, cómo odiaba el conflicto lo suficiente como para retrasar la acción. Y el retraso en su mundo era todo el permiso que necesitaban. Marin se inclinó hacia adelante. Teniente, necesitamos su declaración. Si está lista, comenzaremos los procedimientos formales por fraude de identidad y conspiración. Puse ambas manos planas sobre la mesa. Estoy lista. Y lo estaba. Porque no solo habían usado mi nombre, habían armado mi silencio. Y ahora había terminado de susurrar. La habitación estaba más fría de lo necesario. Quizás fue a propósito. Gemma estaba sentada frente a la mesa, una pierna cruzada sobre la otra, perfectamente compuesta. El cabello recogido, la blusa metida, una ligera capa de maquillaje aplicada con la precisión de alguien que aún se aferra a la ilusión de control. Pero las ojeras bajo sus ojos contaban otra historia. No llevaba mi uniforme, solo una camisa blanca sencilla y pantalones negros. Simple, discreto. Todavía militar, solo que no de su tipo. Levantó la vista cuando entré. Sloan, dijo como si nos reuniéramos para tomar un café. No respondí. Me senté. El silencio se prolongó lo suficiente como para que la incomodidad se instalara en su postura. Luego rompió primero. Siempre tuviste la espina dorsal, dijo, con voz más suave de lo que esperaba. Pensé que entenderías. ¿Entender qué?, pregunté, con tono uniforme. Que usaste mi identificación militar para canalizar dinero a través de empresas fantasma. Que esperaste hasta mi boda para hacer una entrega delante de mi cadena de mando. Miró hacia otro lado. El acto se quebró. Su máscara de pestañas no era resistente al agua. No pensé que lo rastrearían hasta ti. Me incliné hacia adelante, con voz baja. Ese es el problema,
Gemma. No pensaste que lo rastrearían. No que estuviera mal. Tragó saliva con dificultad. Se suponía que era un envío, dijo Will. La detuve con una mirada. No lo incluyas en esto. Tú estabas en el almacén. Tú firmaste los manifiestos. Ella no lo negó. Luego vino la pregunta que sabía que llegaría. ¿Puedes arreglarlo? Exhalé lentamente. ¿Quieres que les diga que tuviste mi permiso? Ella no dijo nada. No hacía falta. Negué con la cabeza. No puedo porque en el momento en que arregle esto por ti, me convierto en aquello en lo que contabas. Alguien que protege a la familia sin importar lo equivocada que esté. Ella parpadeó finalmente, dejando caer una lágrima. No entiendes, susurró. Will está hablando. Me culpa de todo. Asentí una vez. Entonces quizás sea hora de que dejes de hacerte la víctima en tu propia estafa. El agente detrás del cristal dio un toque, señal de que nuestro tiempo había terminado. Me levanté. Gemma volvió a mirar, suplicando ahora. Por favor, no me odies. Me detuve en la puerta. No te odio, dije. Simplemente no confío en ti. Y eso es peor. El juzgado no fue dramático. Ni martillos golpeando, ni abogados gritando, solo paredes color beige, alfombras apagadas y un juez con una voz como papel viejo, medido, deliberado. Gemma se sentó a mi izquierda, sin esposas, sin naranja, solo un traje azul marino y manos entrelazadas. Había aceptado un acuerdo de culpabilidad, un cargo de fraude electrónico, uno de robo de identidad y 2 de conspiración. Sin tiempo en prisión, solo libertad condicional, restitución y una mancha permanente en su historial que ninguna firma de relaciones públicas podría borrar. Ella nunca me miró. Cuando el juez finalizó los términos, su tono se mantuvo uniforme. Le agradeció su cooperación. Un alguacil le entregó un papel. Ella lo firmó como alguien que entrega un pasaporte. Luego llamaron a Will. Llegó tarde, flanqueado por 2 alguaciles, todavía engreído, todavía demasiado confiado, todavía convencido de que el Encanto era una moneda que no había colapsado. Pero los fiscales ya no lo necesitaban. La confesión de Gemma ya había mapeado la red. Se declaró no culpable. La sala del tribunal no se inmutó. La evidencia estaba limpia. Registros de IP, rastros financieros, imágenes del almacén, una llamada grabada donde se rió y dijo, ni siquiera se dará cuenta. Sloan está demasiado ocupada salvando el mundo. El juez no se divirtió. 18 meses en una instalación federal. Restitución total. Caso cerrado. Afuera, firmé un documento que confirmaba que mi nombre había sido borrado de toda vigilancia interna. Sin disculpas, sin medallas, solo una simple línea de firma debajo de la mía. Leanne estaba a mi lado en el pasillo. No preguntó cómo me sentía. No hacía falta. Tracé mi nombre en el formulario con el dedo. No por vanidad, sino por reconocimiento. Intentaron borrarme detrás de mi propia firma, pero yo seguía aquí. Y ahora el sistema también lo sabía. Una semana después de la sentencia, llegó una carta. No un correo electrónico, no un mensaje, una carta real. Sobrepesado, papel color crema, caligrafía que reconocí inmediatamente. De mi madre. La abrí en la cocina, el mismo espacio donde la caja había estado como una pregunta cargada. El aire olía débilmente a limpiador de limón y a espresso quemado. La casa estaba tranquila por dentro, solo una sola página. No sabíamos, pero lo permitimos. Vimos los patrones, los favores, la forma en que tu nombre seguía apareciendo en cosas que no se sentían bien. Y elegimos no hacer preguntas porque preguntar habría significado admitir que habíamos criado esto. Pensamos que el amor era creer lo mejor de tu hermana. Ahora vemos que deberíamos haberte creído a ti. No espero perdón, pero si alguna vez llega, lo entenderemos. Sin firma, solo mamá. Lo leí una vez, luego otra,
y luego lo doblé cuidadosamente, lo coloqué junto a la cafetera y no respondí. No porque estuviera enojada, sino porque por primera vez, no le debía una explicación a nadie. Más tarde esa tarde, mientras reorganizaba el armario de especias, encontré algo escondido detrás de un panel suelto. Una tarjeta, simple color crema, caligrafía en bucle para S. Mi pecho se apretó, pero mis manos estaban firmes. Encendí el horno, saqué la bandeja del asador, coloqué la tarjeta plana dentro. La llama no rugió. Se enroscó silenciosamente como algo que nunca perteneció allí en primer lugar. Lenice entró unos minutos después, captando el débil rastro de humo. ¿Estás bien?, preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Me sequé las manos con una toalla, levanté la vista y dije lo que finalmente quería decir. No estoy bien, solo Clara. Él asintió, se acercó a mí y me besó la cabeza. Claro, es bueno. Y lo era, porque la claridad no borra la traición, pero te devuelve el mapa. 3 semanas después, llegó el correo electrónico. Sin ceremonia, sin disculpa, solo un frío encabezado de actualización de estado del personal. Lo abrí mientras tomaba café tibio en el mostrador de la cocina, esperando nada. Pero ahí estaba. 3 palabras sencillas que se deslizaron de nuevo en mi vida como una llave girando en una cerradura olvidada hace mucho tiempo. Estado, consideración activa. No aprobada, no elogiada. Solo considerada de nuevo. Y de alguna manera eso fue suficiente. Imprimí la página, la sostuve a la luz, luego la doblé y la metí en el archivo que guardaba en mi mesita de noche, el que se titulaba privado Lutin Sloan Eldridge. Me había acompañado a través de destinos, inspecciones, revisiones. Contenía cada página que demostraba que había construido una vida con disciplina, con integridad, con un trabajo que nadie había visto jamás. Ahora contenía la línea que intentaron borrar y fallaron. Esa tarde, me puse mis zapatillas de correr y fui al gimnasio de la base. 5 millas, sin música, solo mi propia respiración y la cadencia de recuperar la rutina. No por fitness, por ritmo. Me duché, me puse el uniforme y caminé hasta la oficina de administración. El sargento detrás del escritorio se enderezó un poco cuando le entregué la impresión. No hizo preguntas. Simplemente escribió el código. Me di la vuelta para irme y me detuve junto al tablón de anuncios. Segunda fila, ranura del medio. Mi foto seguía allí. Ojos agudos, espalda recta, un nombre que casi reescribieron. Una esquina había comenzado a curvarse. La aplané. No por vanidad, solo para recordarme que todavía era mía. Esa noche, Leo nos preparó la cena afuera y comimos en el patio. La luz era suave, del tipo que hace que el silencio se sienta ganado. Saqué mi diario y escribí a mano. Usaron mi nombre porque pensaron que era silencioso, porque asumieron que no lucharía, porque el silencio para ellos parecía permiso, pero no lo era. Era moderación, y la moderación no es rendición. Lenice entró trayendo los platos. «Estás escribiendo de nuevo», dijo. Asentí. «Se siente bien». Sirvió 2 vasos de bourbon y se sentó frente a mí. «¿Lista para seguir adelante?» No respondí de inmediato, solo miré las estrellas. Reales, no del tipo que proyectaban sobre mí. «No seguir adelante», dije. «Seguir adelante», él levantó su vaso hacia adelante. Bebimos sin hacer sonar las copas. Sin brindis, solo espera. Porque esta no era la clase de victoria que requería una bandera. Era la clase que restauraba un nombre, la clase que te permitía dormir con la mandíbula relajada. La clase que no exigía ruido, solo corrección, y eso fue suficiente.